Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos, amigas que nos vayan a mirar y escuchar a lo largo y ancho del mundo. Les saludamos a los primeros minutos de este día jueves que Dios nos regala. Dios les bendiga en grande manera. Dios sea con ustedes. De verdad que les deseamos a todos abundantes y ricas bendiciones de parte de Dios. En esta madrugada estamos aquí una vez más para compartirles un mensaje más de la palabra de Dios. Y el mensaje es el siguiente. Lo he puesto como una forma de una pregunta muy importante. Porque casi todos, decimos querer ir al reino de los cielos. Todos pensamos ir al cielo. Pero la verdad es que no todos entrarán al reino de los cielos. No todos entraremos al reino de los cielos. Y en esta madrugada yo quiero compartirles el mensaje claro de la palabra de Dios que nos enseña claramente quiénes entrarán al reino de los cielos. Y así precisamente he titulado el mensaje: ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? No hay nadie en específico por su fisonomía, por sus obras o por alguna otra cosa especial que en él se encuentre o en ella se encuentre. Los que van a entrar al reino de los cielos, según la palabra de Dios, que es nuestro fundamento, son aquellos que hagan la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos. Y lo leemos en San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículos 21. Dice de la siguiente manera, San Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo nos vino a revelar cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesucristo en cierta ocasión dijo: la voluntad de mi Padre es que todos ustedes reciban a aquel que Él envió. Esa es la principal voluntad del Padre. Aunque hay más cosas que son la voluntad del Padre. Pero la principal voluntad del Padre es que todos aceptemos y recibamos a aquel que Él envió como nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la principal voluntad del Padre. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todo el mundo casi nombra al Señor Jesucristo, habla del Señor Jesucristo, hasta hace cierta reverencia ante el nombre de Jesucristo, o cuando está hablando de Jesucristo, pero no lo reciben, no lo aceptan, no están dispuestos a relacionarse con Él, no están dispuestos a entregarse a Él. Casi en su mayoría, muchos hasta invocan el nombre de Dios,
Pero aquí invocan el nombre de Dios y también salen de sus mismos labios palabras obscenas. Esa no es la voluntad de Dios. Uno de los mandamientos es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero muchos mencionan el nombre de Dios, pero no pasando mucho tiempo, esa misma boca que mencionó el nombre de Dios dijo alguna palabra obscena, o habló de su prójimo, o hizo cualquier cosa desaprobada por la palabra de Dios. ¿Qué es aceptar a Jesucristo? Aceptar a Jesucristo es aceptar la palabra de Dios y meterla en nuestro corazón, porque Jesucristo mismo es la palabra. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 1, versículo 14, si no me equivoco. San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Padre se hizo carne y habitó entre nosotros. Se movió entre nosotros con un cuerpo visible. Pero aunque ese cuerpo visible dejó de estar entre nosotros, ese cuerpo que fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra continúa hasta ahora. Entonces Jesucristo continúa hasta ahora. Jesucristo es la palabra. Cualquiera que recibe la palabra, Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna. El que oye mi palabra, dijo Jesús, y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna. Por eso, hoy es tiempo de que ustedes reflexionemos y pensemos seriamente en esto. Porque el problema es que si no entráramos al reino de los cielos, solo nos queda otro lugar, que es el tormento eterno en el infierno o en el lago de fuego al final. Y Dios no quiere que usted vaya ya, y menos cuando usted ya conoce algo de la palabra de Dios. Y menos cuando usted ya tiene pleno conocimiento de la palabra de Dios. Usted y yo no solamente tenemos que tener la palabra de Dios aquí, sino tenemos que tenerla aquí y dejarla que sea nuestro gobernador. Que la palabra de Dios nos rija, que la palabra de Dios nos gobierne, que la palabra de Dios nos dirija. Ya no tenemos que gobernarnos conforme a nuestras ideales y pensamientos, sino conforme a la bendita palabra de Dios, hermanos. Y el Señor aquí está diciendo, hablando aquí en el Sermón del Monte, ya casi finalizándolo, el Señor aclaró esto, que hasta hoy lo podemos leer. Es palabra de Dios. Y Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me mencione, no todo el que me nombre, no todo el que hable de mí, no todo, no se engañen. Más antes dice: por sus frutos los conoceréis. Y usted y yo debemos de analizar nuestra vida. Nosotros nos hemos conformado con mencionar el nombre de Dios, o nos hemos relacionado con Dios. Hay una gran diferencia a mencionar el nombre de Dios y hasta hacerlos como buenos religiosos, o a tener una buena relación con Dios. Hay una gran diferencia.
No somos llamados a rutinarnos o a enreligiosarnos o a llevar a cabo solamente cosas por costumbre, sino somos llamados a relacionarnos con Dios, a tener convivencia con Dios, porque Dios no es un objeto ni una cosa simple y común. Dios es Dios, Dios es una persona, Dios es un ser con el cual se puede convivir, se puede platicar, se puede relacionar, con quien podemos caminar y con quien podemos pasar la eternidad. Y la pasaremos sin duda, pero muy bien. Y creo que la mayoría, así es que no todos anhelamos ir al cielo, anhelamos estar con Él. Pero Dios quiere que estemos seguros de que sea así. Dios nos aclara que no es suficiente con mencionar el nombre de Dios, sino que tenemos que ir más allá de solo mencionar el nombre de Dios. Tenemos que llegar al punto de un compromiso y una real relación con Dios, una plena comunión íntima con Él, diariamente. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? A través de la oración. A través de la oración podemos tener comunión y tener una buena relación con Dios. Más adelante dice más: muchos en aquel día se van a justificar y van a decir: Señor, es que esto, es que aquello, es que allá, hicimos esto y aquello. Y mire, es algo muy serio, que de verdad nos debería de poner a temblar estas palabras, pero a veces las leemos como cualquier cosa. No, hermanos, dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, muchos en aquel día dice que le van a decir: Señor, acuérdate, yo hice esto, hice aquello, yo hice cosas buenas, y las hice para ti. Se van a excusar, procurando que Dios les dé una oportunidad más y les permita pasar al reino de los cielos, pero negado. Miren lo que dice el versículo 23. Dice: y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Es aquí una vez más donde yo ratifico, amigos, amigas, hermanos, hermanas, que las obras no valdrán de nada si no hay compromiso con Dios. Las obras no valdrán de nada si no hay una entrega a Dios, si no hay una comunión con Dios. Cualquiera puede hacer obras buenas, pero no cualquiera puede entrar al reino de los cielos. Hay gente que no tiene a Cristo ni compromiso con Él y hace cosas buenas, pero eso no le va a salvar. Beneficiará a alguien o a algo, pero hasta ahí nada más. Si el individuo, el hombre o la mujer, no le entrega su vida a Cristo en verdad, esas obras serán quemadas y ceniza y no tendrán ningún valor. Mire, aquí habla de algo serio. Habla de alguien que dice que predicó la palabra de Dios, predicó el nombre. Imagínense hasta dónde se va. Cuanto más otras más obras que a veces pensamos que con ellas compraremos a Dios, o compraremos la salvación, o que por esas tantas obras, aunque no me relacione con Dios, Dios me va a dar el pase. Es una gran mentira del enemigo. Cuidado, cuidado, amigos. Quisiera decirlo de otra manera, pero así es. Así es. Yo no quiero que a la mera hora usted tenga una terrible sorpresa de que hizo tantas obras y le vaya a ser negado el pase al cielo. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y dice: predicamos, profetizamos, y hasta se cumplieron nuestras profecías. Dios en su misericordia respaldó la palabra. Pero dice más, y dice, miren lo que dice más:
y en tu nombre lanzamos demonios. Mire, esto va lejos. Ni siquiera son obras materiales. Son cosas más allá. Son cosas extraordinarias. Son cosas sobrenaturales. Algo más dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire nada más. Esto va demasiado muy lejos. Cosas buenas y muy buenas. Cosas grandes a la vista humana y muy grandes. Cosas dignas de admiración de verdad. Pero se entiende que no hubo una entrega real, ni un compromiso con Dios. Y si lo hubo, se descuidó. Porque esto ha pasado en la vida del ser humano y del cristiano. De momento parece que se entrega a Dios. Y a lo mejor y sí se entrega a Dios. Pero parece que pasando el tiempo, parece que aprendió bien. Y parece que llegan a decirle a Dios, ahora oríllate porque yo ya aprendí. Y fíjense que hay algo muy importante que yo quiero recalcarles. Hay dos formas de hacer obras. Y de las dos formas se pueden hacer obras buenas. Pero no de las dos formas tendrán el mismo peso. Hay quienes hacen obras buenas sin Dios. Hay quienes hacen obras buenas sin Dios en su corazón, sin compromiso y sin relación. Simple y sencillamente hacen obras buenas, pero sin compromiso, sin relación, sin comunión. Sin comprometerse. Y se hacen, y lo vemos. Gente que ni siquiera busca a Dios, hace cosas buenas, y hasta decimos, creo que hacen cosas más buenas que los cristianos. Pero no tienen a Dios. Pero no tienen compromiso con Dios. Pero no quieren nada con Dios. Solo hacen cosas buenas, pero no quieren compromiso con Dios. Haciendo esas obras buenas, están perdidos. Y las están haciendo solos. Están haciendo obras sin Dios. Y está el otro grupo, que hace obras, pero con Dios. No hace ninguna obra si no está Dios con él. No hace ninguna obra si no está Dios con ella. Y para hacer una hora de oración, o una semana de oración, no nada más hace y órale, hace rápido, a la carrera, para que vean que hacemos mucho. No. El que hace las obras con Dios siempre se pasa tiempo con Dios primero, antes de hacer cualquier obra. Y después, cuando va a hacer la obra, va con Dios a hacer esa obra. Y esas son las obras que tienen el peso de Dios, el respaldo de Dios y el agrado de Dios. Y esas son las obras que tienen valor delante de Dios. Porque las hace Dios mismo con nosotros a través de nosotros. Y esas obras son las agradables a Dios. Esas obras no se van a hacer ceniza ni se las va a llevar el viento, porque esas obras quedarán bien plasmadas en el cielo. Por eso, ¿quiénes entrarán al reino de los cielos? Una buena pregunta, una gran pregunta. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dijo Jesús, sino solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya lo dije, la principal voluntad del Padre es que aceptemos a Jesucristo, a su Hijo, como nuestro Salvador. Para eso lo envió. Y Dios el Padre quiere que nosotros aprovechemos y valoremos lo que Él envió. Porque no fue cualquier cosa lo que nos envió. No fue cualquier cosa lo que nos dio. Fue a su único Hijo. Fue a lo más preciado de Él. Su palabra. Sacrificó su palabra por amor a nosotros para salvarnos.
tuvo que sacrificar su palabra para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y ahora nosotros rechazamos la palabra. Aceptamos a todo mundo, pero la palabra de Dios la tenemos en poco. Como nada. Como si no valiera. Cuando es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, su palabra, que es la salvación y la vida eterna misma. Por eso, hermanos, hermanas, es tiempo de que reconsideremos, de que pensemos seriamente y analicemos, no por el bien de los demás, por el bien personal de cada uno de nosotros, hermanos. Todos decimos que queremos ir al cielo, pero ya lo vemos a la luz de la Biblia. ¿Quiénes en realidad entrarán al reino de los cielos? Los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Después de aceptar a Jesucristo, después de tener a Jesucristo en el corazón, el mismo Jesucristo, la misma palabra que recibimos en el corazón, esta nos va a enseñar qué más hay que hacer para cumplir y agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero lo primero es, lo principal, la principal voluntad del Padre es de que recibamos a aquel al cual Él nos envió para salvarnos. Que no lo rechacemos. Muchos lo están rechazando. Muchos no están aceptando el regalo que Dios les envió. Muchos lo están teniendo un poco, lo ignoran, la palabra de Dios. Pero amigo, amiga, si hoy me escuchas, Dios te está haciendo un llamado más a que vengas a Él y que le invites a tu corazón y lo aceptes como tu Salvador. Es tu salvación. Si no lo aceptas, solo te espera perdición y condenación. Si lo aceptas, te espera la salvación y la vida eterna en el cielo. Si lo aceptas, estarás haciendo la principal voluntad del Padre, aceptar a aquel que ha enviado, a Jesucristo, la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios sea con ustedes y ojalá esta palabra de verdad tenga real y buen efecto en nuestros corazones y que de verdad la podamos poner por obra, la llevemos a la vida práctica y temamos a Dios. De verdad tengamos sumo temor hacia Dios y obedezcamos su palabra. Creamos a su palabra y vivamos su palabra y hagamos su voluntad. La voluntad del Padre la llevemos a cabo y de esta manera tendremos la seguridad de la salvación y de la vida eterna para nuestras almas. Dios les bendiga, Dios les guarde y buen día les deseo a todos, llenos de muchas bendiciones de parte para todos ustedes y para sus familias. Dios sea con ustedes hoy y siempre. Amén.